El periódico mexicano Excelsior publica un artículo que nos ofrece estadísticas sobre la pandemia de coronavirus en México. De acuerdo a este artículo, que es muy relevante por la información que ofrece, 71% de los mexicanos muertos por COVID tenían escolaridad de primaria o inferior. El COVID-19 tiene rostro de desigualdad, como se asegura en este artículo, porque 7 de cada 10 mexicanos que han fallecido por la pandemia tenían una escolaridad baja, de primaria o menor. Esto significa que las personas pobres, las personas que no pueden quedarse en su casa y que deben de ejercer algún oficio para sobrevivir y únicamente para sobrevivir, son las personas más vulnerables y las que más han muerto. Estas personas tenían distintos oficios: ayudantes, peones, vendedores ambulantes, obreros de fábrica, cargadores, incluso choferes. El 46% de estas personas eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal, y más de la mitad de estas defunciones fueron de personas que no tenían acceso a un seguro médico, es decir, fallecieron en unidades médicas abiertas a la población. Estos resultados son parte del estudio Mortalidad por COVID en México, del doctor en Ciencias Sociales Héctor Hernández Bringas, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas estadísticas ya se esperaban. Se veía venir que cuando las autoridades sanitarias en México pidieron a la población quédate en casa, era evidente que gran parte de la población, al menos la mayoría, no tenía posibilidades de quedarse en casa. Dada la reiterada, histórica e insistente crisis económica en México, muchas personas deben de ejercer los oficios que ya mencioné, deben de vender su fuerza de trabajo, como diría Carlos Marx, y es imposible que se guarden en sus casas. Por lo tanto, los más pobres, era de esperarse, serían los más vulnerables y quienes sufrirían más con esta pandemia mundial. Mientras tanto, el presidente López Obrador habla de que debemos recuperar nuestra libertad. Esas son sus palabras textuales. ¿Pero de qué libertad habla el presidente Obrador? ¿Dónde está la libertad de estas personas esclavizadas en una eterna pobreza? ¿Cuál libertad? Estas personas no tenían la libertad de elegir entre quedarse en casa o exponer sus vidas. No tenían opción, tenían que seguir esclavizándose y seguir entregando su vida a la mera sobrevivencia. Estas personas no trabajaban para, como se dice vulgarmente, salir adelante, para mejorar su situación, simplemente para sobrevivir.